Listo. Buenas tardes. Vamos para el séptimo programa, pero el tema número 6, ¿verdad? Porque el primero fue una introducción a lo que íbamos a ver. Buenas tardes. Vamos a explicar los temas que son de las señales que preceden a la venida de Cristo, y la finalidad es que estemos enterados de las profecías más importantes de la Biblia, porque hay muchísimas, ¿verdad? Pero estamos en el grupo de los temas que quedamos que eran 7, para sensibilizarnos de que la promesa que hizo Jesucristo hace 2000 años, pues está por cumplirse. Entonces, ¿alguna bienvenida, por favor? Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí al Reloj de Dios. Esperamos que estén con nosotros el resto de este programa y confiamos en que ya estudiaron los 6 anteriores y que van al corriente con nosotros. Estamos al servicio de ustedes, como siempre se los hemos dicho, para cualquier duda y cualquier situación que tengan en las páginas que ya son conocidas, por inbox en Facebook, y pues bienvenidos nuevamente. Muy bien, pues como es siempre costumbre, aquí evitamos saluditos y cosas de esas porque hay tema muy importante que hay que ver, y tratamos siempre de tomar todo el tiempo que tenemos del programa para ver pura palabra de Dios, que a final de cuentas es lo más importante, ¿verdad? Entonces yo quiero que estemos muy conscientes del tema de hoy, ¿verdad? Que se llama la tecnología en la profecía bíblica, la ciencia en la profecía bíblica, que funge un papel de trascendental importancia para los eventos del futuro. Entonces, créeme que este programa, de los 7 que escogimos, todos tienen una importancia muy fuerte. Escogimos porque en profecía bíblica hay muchísimos temas, diversidad de temas en la profecía bíblica. Entonces, lo que escogimos los 7 más importantes y queremos explicarlo lo mejor posible para que ustedes también estén bien conscientes de lo cerca que está la venida de Cristo. Entonces, yo a manera así rápido de repaso, ¿verdad? Porque algunas personas a lo mejor nos están viendo por primera vez, y es muy importante lo que comentó Mariana. O sea, esto es una secuencia. En total de los programas van a ser como 20 horas. Y créanme que toda esa información de los 16 programas que va a haber es bien importante que la tengan. Ahora, por ejemplo, yo veo gente aprovechando el tiempo que tiene en este encerramiento para empaparse de otros temas, para saber más de otras cosas. Créanme que lo más importante, o sea, lo que tiene que tener prioridad son las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas espirituales. Porque créanme que esto va a agarrar una importancia en el futuro muy importante. Y si estamos desconociendo estos temas, estamos muy vulnerables ante el mundo espiritual. Entonces, lo mejor que puede hacer el ser humano ahorita es empaparse de las cosas de Dios. Eso se tiene que tener bien claro, ¿verdad? Hay otras personas que se han dado cuenta. Vean lo que les voy a decir ahorita. Hay otras personas que se han dado cuenta que esto debió haber sido prioridad, los temas de la Biblia. Todos los que han muerto saben que lo más importante era haber agarrado la Biblia, entenderla y obedecerla. Esos tienen clarito el tema. Ahora, pero en cuanto a profecía bíblica, este tema se va a ir agudizando, y el que no esté empapado de lo que la Biblia advirtió desde hace 2000 años, ¿verdad? Está sobre teorías huecas o haciendo suposiciones huecas. Entonces, es bien importante que empecemos a ver prioridades, ¿verdad? Prioridades.
Por algo Dios nos tiene metidos, encerraditos en nuestras casas, ¿verdad? Porque vimos un programa, quiero darle un repaso rápido para que familiarizarnos muy bien. El primer programa vimos por qué la Biblia es la palabra de Dios. Determinante la base, porque si no empezamos con eso, todo lo que estamos viendo es de la palabra de Dios. Entonces, si no ven ese programa, nada de lo que sigue les va a hacer sentido, porque aquí todas las bases es de la Biblia. Y ahí demostramos en el primer programa de por qué la Biblia es la palabra de Dios, donde muchos lo tienen en duda, ¿verdad? Y dicen que tiene fallas. Y ahí demostramos que estamos conforme a un plan que está establecido en la palabra de Dios. Ahora, siguiente programa, vimos no pasa nada sin el permiso de Dios. Algo que el cristiano, no los incrédulos, ¿verdad? Pero que el cristiano tiene muy confundido es que si esta pandemia pues se le peló a Dios o qué pasó. Nada pasa sin el permiso de Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro los cristianos, ¿verdad? Y este programa, no crean que porque ya les digo esto, ya se supieron todo el programa. Es esencial que vean todo el programa porque es información muy valiosa. Ahora, el siguiente programa fue, si no conoces tu Biblia, no deberías, si conoces tu Biblia, no deberías estar sorprendido por la situación actual del mundo. O sea, no se vale que tengas 10, 15, 20 años de cristianos y te sorprenda lo que está pasando, siendo que está anticipado en la palabra de Dios. Y tiene un propósito muy específico, el que estemos pasando por esto. Y está establecido qué iba a pasar y está establecido el propósito por el cual había que pasar todo esto. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, para no andar divagando, tenemos que irnos a la verdad absoluta, que es la Biblia, que lo explicamos en el primer programa. Ahora, cuando terminamos estos 3 programas iniciales, que son bases de suma importancia, que tienen que ver y llevar la secuencia. Entonces procedimos a reconocer los tiempos que estamos viviendo. Y ahí hay una serie de 7 programas. Déjame se los pongo. La señal por excelencia, que es el Apocalipsis. Que ese programa ya lo vimos porque vamos en el 7º programa. Y vimos que el Apocalipsis tiene marcado una etapa muy dura de juicios. De las partes duras de la Biblia, que las iglesias no quieren tocar, ¿verdad? Pero ahí está en la palabra de Dios. La paciencia de Dios tiene límite. No es que la paciencia vaya a ser eterna, ¿verdad? Tiene un límite y tiene una etapa donde va a aplicar unos juicios establecidos en el Apocalipsis. Y vimos que en esos juicios, en esta etapa de juicios, hay un escenario mundial. Y vimos en ese programa que el escenario mundial está listo, está preparado. Es el programa que más duró y es el programa más difícil de entender. Y les comentamos que si entendías ese programa, las demás profecías las ibas a entender más fácil, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, vamos a ver, había que entender ese programa para poder entender en su mejor contexto este programa. Por eso les digo que es una secuencia, si no habría que volverse a explicar muchas cosas y total nunca terminamos. En profecía bíblica todo está conectado. Y si vamos entendiendo bien cada conexión, nos va quedando más claras las cosas. Entonces, como dijo Mariana, es una secuencia de programas que ahorita llevamos a lo mejor 7, 8 horas de programas en total, van a ser 20 y créanme que vale oro la información. Vale oro. Más que un carro, más que una casa, más que cualquier cosa material que quieras decir que vale más. Esto no tiene precio. Si le dedican las 20 horas cuando terminemos los programas, es algo que si el ser humano trae esta información, está cómo enfrentar el tiempo espiritual que está por venir y que estamos viviendo. Ahora,
El Apocalipsis fue la primera señal que vimos para reconocer los tiempos que estamos viviendo. Después vimos la restauración de Israel. Segunda profecía en importancia que establece que la venida de Cristo está cerca. Porque si esto lo hablamos se hablara hace 200 años, de que hoy Cristo viene, no, pues si todavía Israel, ni existía Israel hace 200 años. Estaba exiliado, porque en el año 70 después de Cristo se lo destruyeron y todos los judíos se fueron a vivir a todas partes del mundo. Entonces hace 200 años, oye, ¿Cristo va a venir? Pues no, porque la señal de la higuera que explica la Biblia, pues todavía no existía nación. Pero resulta que hace 72 años se constituye nación, se vuelven prósperos, son una potencia mundial. Y la Biblia anticipó, cuando Israel lo veas próspero, cuando todavía ni los exiliaban. Vean el poder de la Biblia. Todavía ni los exiliaban porque se escribió en el año 50 el Evangelio. Los exiliaron en el año 70 después de Cristo. Estuvieron casi 2000 años exiliados. Se juntan en 1948, se hacen nación, se vuelven prósperos y esa profecía nos dice que el que vea todas estas cosas va a venir la venida de Cristo. Profecía importantísima, que no crean porque les expliqué esto ya se la saben. Hay que ver el programa, ¿verdad? Y esa fue la señal que vimos. Después vimos la apostasía, ¿verdad? Que es la generación más engañada de todos los tiempos, es la última, antes de que venga Cristo. Es la generación de mayor confusión espiritual. Un ataque a la sana doctrina descomunal, donde le quieres decir algo, oye, es que Dios dice esto en su palabra. Pues sí, pero tú dices eso y el otro dice eso y el otro dice eso. Pura confusión. Entonces, si no se está muy atento de la Biblia, te va a llevar de encuentro la apostasía. Y está profetizado que iba a venir. Y la señal es trascendental porque dice Cristo, no va a venir Cristo sin que antes se presente la apostasía. Y si ni la sé identificar, pues estoy muy mal, ¿verdad? Entonces, ese fue ya el último programa. Son 6 programas que les digo que era muy necesario hacer el repaso. Porque ahora, pues vamos a ver lo que es la señal de la tecnología, que funge un papel muy importante y es el que estamos señalando ahí. La tecnología es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con un versículo muy importante, que es donde se basa que estamos en tiempos finales, ¿verdad? Y que hay que entender en su contexto para poder decir, oye, sí, pues si la ciencia aumentó, es una señal de que Cristo está a las puertas. Y vamos a ver con el primer versículo y Mariana me va a ayudar a leerlo, por favor. Daniel 12 del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y todos los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Perfecto. Muchas cosas que entender, muchas, pero aquí nos estamos enfocando a la ciencia aumentará. Vamos a explicar un poquito del versículo, pero no crean entender este versículo te puede llevar años entender. Pero vamos a enfocarnos al tema principal, ¿verdad? Pero primero hay que entender dentro del contexto de que está hablando Daniel. Primeramente, es el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el último versículo, en el 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Daniel fue un profeta que escribió 750 años antes de Cristo. Y prácticamente le llega esta profecía
cuando por medio de un ángel y le dice, séllalas, porque no son para este tiempo. Y eso hay que entenderlo. Cuando vimos el Apocalipsis, porque este se escribió 750 años antes de Cristo, 700 aproximadamente, el Apocalipsis se escribió 100 años después de Cristo, hay 800, 900 años de diferencia. Pero en Apocalipsis, cuando la profecía se revela, porque el Apocalipsis significa revelación, ya lo vimos, se revela 100 años después de Cristo, en el año 95, le dice la instrucción el ángel a Juan, estas palabras no las selles, ya no están selladas, las tenemos que estudiar. Pero aquí a Daniel le dice, séllalas, porque no son para este tiempo. Aquí hay algo que bien importante que tenemos que entender. Entonces, esta profecía en el versículo 4 te dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin, una señal que tenemos es que la gente correrá de aquí para allá, viajará mucho, para todos lados, y la ciencia aumentará. Cuando tú veas que la ciencia aumente, es el tiempo del fin. Ahí está la fórmula. Es como si tú, por ejemplo, no conoces de fútbol y yo te llevo un partido y estamos en el estadio y van en el minuto 80 y me pregunta alguien que no sabe, oye, ¿cuánto falta para que se termine? Yo tengo un indicador porque estoy relacionado, conozco y sé que al minuto 90 se termina, más un tiempo de compensación. Entonces yo le puedo decir, falta tanto tiempo. El tiempo, el que yo esté involucrado con el juego del fútbol, le puedo decir en el tiempo que estamos. Es igual cuando una persona va a cocinar una sopa de arroz, para las mujeres, ejemplo, y tu niño te pregunta, oye, ¿cuánto le falta? Y lleva 2 minutos cociéndose. Pues no, pues todavía falta, porque no sé, ¿se lleva cuánto tiempo el arroz? ¿15, 20 minutos? Más o menos. Bueno, ¿por qué? Porque las señoras saben cuánto tiempo lleva hacerse el arroz. Y le puede decir con certeza, no, te falta mucho. Aquí Daniel nos dice, en el tiempo del fin, la ciencia aumentará. Hay un indicador tremendo. Y si hay una generación que ha visto, si hay una generación que ha visto que la ciencia aumente, es esta. ¿Ok? No puede, eso está fuera de discusión, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero quiero ver un poquito el contexto de este versículo para entenderlo un poquito mejor. Vean muy bien cuándo es el tiempo del fin, porque aquí Daniel dice, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, se levantará Miguel, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjense que esta batalla de Miguel, que es un arcángel de guerra, que tiene millones y millones de ángeles a su mando, es un arcángel de una jerarquía tremenda. En el tercer libro que escribí, que hará la iglesia después de la resurrección, ahí veo toda la jerarquía de ángeles, todas sus características, todas sus misiones, y hay millones y millones de ángeles que superan por mucho todos los habitantes de la humanidad por todos los tiempos. O sea, somos así de la cantidad de ángeles que hay. Pero aquí Miguel está de parte del pueblo de Israel, porque dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, si hay alguien que cuida a Israel y si que han visto que imperios los han atacado, porque ya lo vimos eso, por eso es la conexión. Y Israel no ha desaparecido, y al contrario, los desaparecidos han sido los imperios. Hay un ángel cuidando a la nación de Israel y una jerarquía tremenda. Bueno, esta batalla en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Dónde creen que está escrita? En el Apocalipsis, en la etapa de los juicios. Por eso hay que ver el primer programa. O sea, van a estar muy confundidos si no se avientan la secuencia de programas. El primer programa donde hablamos de la primera señal, que era el Apocalipsis, hay una etapa de juicios.
O sea, el programa 4. El programa 4. Tienes toda la razón, o sea, ¿verdad? El programa 4, porque ahí hablamos el escenario mundial, geopolítico, militar, religioso y de la ciencia que va a estar operando en la etapa de los juicios y que ese ya está listo. Por eso es una señal tremenda, porque el escenario que se escribió hace 2000 años, donde iba a pasar la etapa de los juicios, está listo. Por eso es la señal por excelencia. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis en la etapa de los juicios, donde la iglesia no va a estar, donde nosotros no vamos a estar. Porque en esta etapa la iglesia es sacada en el arrebatamiento, ¿verdad? Para entender el contexto. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros entender esto? Pues para saber que los tiempos están cerca. No seamos necios con eso. ¿Para qué nos sirve saber? Hoy no va a estar la iglesia ahí. Pues sí, pero fíjate todo lo que se ha ido gestando. El escenario está cumplido. Ya estamos a punto de irnos. Y en esta batalla de Daniel 12, fíjense, 1000 años de diferencia entre profeta y apóstol, que no se conocieron, de diferentes clases sociales, escribieron en diferente idioma y están hablando de lo mismo. Esto es poder de Dios. El que lo entienda, dichoso, ¿verdad? Bienaventurado el que lo entienda. Dos profetas que ni se conocieron, hablando lo mismo y agregando información. No es que se copió, de uno se copió la información del otro y lo puso. No, uno pone una información, hablan de lo mismo y los dos agregan información al evento. Entonces esta batalla, vean lo que dice Apocalipsis 12 del 7 al 8. Acuérdense que los juicios del Apocalipsis, donde no aparece la palabra iglesia, están del 6 al 18. Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿verdad? Del 6 al 18 están descritos los juicios. Y esta batalla aparece en el capítulo 12. ¿Okay? Del 6 al 18 no existe la palabra iglesia. Búsquenla. Porque son los juicios y la iglesia no está. La iglesia se fue en el Apocalipsis 4 y 5, porque ya aparece en el cielo. Y luego se ejecutan los juicios, ¿verdad? Esto hay que entenderlo muy bien, ¿verdad? Entonces, la ciencia aumentará. ¿Cuándo? Aquí Daniel nos está explicando. Entonces, esta batalla de Daniel nos avisa el Apocalipsis que va a suceder. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Apocalipsis 12, 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Muy bien, aquí lo que hay que entender es que la batalla de la que habla Daniel se está describiendo en el Apocalipsis, cuando el escenario esté cumplido. Ahora, nos vamos al versículo anterior de Daniel, porque ya es en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta es la otra frase bien importante, porque por eso se anda perdida en la Biblia. Por eso se anda perdido en la Biblia. No saben ni qué leen un versículo y no saben en qué tiempo cronológico este versículo se presenta. Lo puedes acomodar. Dice aquí, cuando Miguel se levante, dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, en esta creación, de principio a fin, hay un tiempo de angustia que supera cualquiera de los que ha habido en la historia de la humanidad. Los juicios descritos del 6 al 18 va a ser tiempo de angustia como jamás lo ha habido en la historia de la humanidad. O sea, que Noé, el diluvio, se queda corto. O sea que Sodoma y Gomorra, el juicio que hizo Dios a esas ciudades por su depravación sexual, se queda corto. Todo el sufrimiento que ha habido en la historia, a través de la historia de la humanidad, todo se queda corto a comparación de este periodo de tiempo. Eso es lo que necesitamos entender. Porque Dios, su paciencia tiene límite. Cuando fue el diluvio, Noé no cerró el arca porque su corazón no tenía corazón para ver la gente muriéndose y él cerrar la puerta. ¿Quién crees que la cerró? Dios. Porque Dios es determinado con sus juicios. Cuando Él decida hacer sus juicios,
va a ser determinado. Y aquí se describe, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Y qué creen? ¿Saben que Cristo respaldó estas palabras de Daniel? Por eso la Biblia es una unidad, porque todo está conectado. Cristo en Mateo 24, en el 21 por ahí, respalda estas palabras de Daniel. Y tenemos que tomarlas con mucha seriedad. Porque si decimos creer en Cristo, entonces créele lo que Él dice. Si quieres ver nomás la parte bonita, Cristo está explicando en Mateo 24 las señales que preceden de su venida y las señales del tiempo de la angustia. ¿Verdad? Abarca todo Mateo 24, Cristo describe ese sufrimiento. ¿Verdad? Y vean lo que dice Cristo en Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, Fíjense, ni la habrá. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Eso son los capítulos de Apocalipsis del 6 al 18. No se me pierdan. Está sencillo. Qué bueno que tienen a alguien explicando claro las cosas. Qué bueno que tengan la oportunidad de explicar. Porque hay gente que lo pueda entender, pero o sea, poderlo explicar ya es más difícil. El Apocalipsis es muy difícil de explicarlo. Pero acá Cristo, esto que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, está diciendo lo mismo que Daniel, ¿eh? Más adelante él dice, el que le entienda, como dijo el profeta Daniel. Tremendo. Está Daniel, el tiempo del fin. La ciencia aumentará. Y Cristo en Mateo 24 están explicando lo mismo. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Dice, seguimos con el versículo. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, hermanos, aquí hay algo que explicar porque se presta para mucha confusión y no sé si dedicarle el tiempo, porque dice, a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Son los escogidos de la nación de Israel. O sea, Israel sí entra a la tribulación por no haber creído en el Mesías. Pero hay muchos que aman a Dios de una manera mucho más que los cristianos. Tenemos que comprender eso. Pero eso tiene consecuencias. Porque a la hora para irse en el arrebatamiento, que ese es antes de esto, la gente necesita creer en Cristo y obedecer su palabra. Y eso te hace irte en el arrebatamiento. Pero la nación de Israel, hasta que termine el tiempo,
En aquel tiempo se levantará Miguel, el Apocalipsis, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estos juicios los vamos a explicar en unos temas más adelante, ¿verdad? Tremendos, pero pues hay que explicarlos. Ahora, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, si vas a entrar a la tribulación como nación, entra. Y el remanente va a ser cuidado. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, o sea, los escogidos. ¿Sí me explico? Para no revolver. Ahora, los dos siguientes versículos no los voy a explicar porque nos vamos a llevar la hora. Y no es el tema. Lo que yo quería es decir algo de contexto para que supieran que el versículo 4, pero tú, Daniel, y no se me distraigan con los otros versículos, porque si no, no van a entender lo que es el tema de hoy, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien, entonces una señal de que estamos viviendo tiempos de que la venida de Cristo es el aumento de la ciencia que hemos tenido. Y por eso vamos a ver un videíto, ¿verdad? Que tengo preparado. ¿Cuál era, por favor, el simplemente? No, ahorita lo ponemos. El 9, vamos a poner el 9. El 9 y el 10, ¿verdad? No, el 9. Ahí está. Muy bien, nomás es una probadita de cómo ha evolucionado la ciencia. Y eso nomás en los celulares. Pero ahorita vamos a entender algo bien importante. ¿Por qué Daniel dice, en aquel tiempo la ciencia aumentará?
Pudo haber dicho cualquier cosa, ¿eh? Eso es lo que tenemos que comprender y por eso meditar en la palabra de Dios. Pudo haber dicho demasiadas cosas diferentes, pero dice, no, en aquel tiempo la ciencia va a aumentar. ¿Qué se le reveló a Daniel? Tenemos que entender, porque en la Biblia no hay una palabra por casualidad. Dicen los salmos que Dios la revisó 7 veces, su número favorito. Revisada 7 veces cada palabra que está establecida, para que quedara la instrucción para el ser humano. No hay un punto, ni una coma, ni una palabra puesta por casualidad. Y Daniel dice, la ciencia aumentará. Pues que vio. Y eso es lo que vamos a comprender ahorita, miren. Vamos a ver el siguiente versículo. Esta es la etapa que expliqué de los juicios. En el libro del Apocalipsis, del capítulo 6 al 18, están descritos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Todos son juicios de Dios. Muy fuertes, por cierto. Y esto lo vamos a explicar en programas anteriores, más adelante. Ahora, fíjense bien lo que dice Apocalipsis 3:10. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren muy bien, porque has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la Biblia, no se compliquen, porque has guardado la Biblia, y ya dijimos, la Biblia hay que leerla, estudiarla, escudriñarla, meditarla y obedecerla. Eso es guardar su palabra. Porque has guardado la palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba. Viene una prueba, ¿para quién? Que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. O sea, este periodo de juicios va a ser sobre el mundo entero y es una hora de prueba que Dios tiene profetizada. Pero a la iglesia los va a guardar. Y guardar significa ponerlos en el lugar donde pertenecen. Y la iglesia le pertenece estar en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos, lo dice la Biblia. Somos peregrinos aquí en este mundo. Son ciudadanos del cielo, no son ciudadanos de este mundo. El lugar que nos pertenece es el cielo. Yo los voy a guardar porque vino un periodo de prueba para el ser humano. Para los que no quisieron entender. Para probar a quiénes, a los que moran sobre la tierra. Dios, por consecuencia, Cristo nunca se iba a referir a sus hijos como los que moran sobre la tierra. A nosotros somos hijos. Los moradores de la tierra son los que son rebeldes. Entonces, fíjense dónde está este versículo, Apocalipsis 3:10. En el 4, la iglesia está en el cielo, coronando al Mesías, recibiendo sus coronas, lanzándolas al trono, abriendo los juicios que van a venir, viendo cosas extraordinarias. Mientras la iglesia está arriba, aquí se empiezan a ejecutar juicios, ¿verdad? Ahora, y aquí es lo que quiero que comprendamos, porque aquí entramos al tema, ¿ok? ¿Me están concentraditos? Aquí entramos al tema. ¿Por qué es tan importante entender la ciencia aumentará? ¿Por qué Daniel lo dijo 750 años antes de Cristo? Oye, cuando ni foco había. Y Daniel se le ocurre, la ciencia aumentará. ¿Entendemos que solo por poder del Espíritu, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pudo haber escrito eso? ¿Qué entendimiento? Si en el año 1600 se supo que la Tierra era redonda. O sea, entendemos la Biblia 700 años antes de Cristo aproximadamente y pensar, oye, la ciencia va a aumentar.
a ti se te pasaba cuando nacimos en el año 80 que la ciencia iba a aumentar tanto, hombre. En el año 70. Comprendemos la visión que se le dio a Daniel. Métanse en la Biblia para comprender. Él dijo, en la etapa del fin la ciencia aumentará. Pues ¿de dónde sacó esas palabras? Pues de Dios, que establece su plan para la humanidad. Claro, nada más. Ahora fíjense lo que va a pasar. Estamos hablando ya cuando el escenario está puesto en los juicios de Dios, en el capítulo 13 del Apocalipsis. Los juicios son del 6 al 18, donde no aparece la palabra iglesia, donde Dios nos va a guardar en un lugar para poder ejecutar sus juicios. ¿Ok? Tenemos que estar en el contexto de todas las cosas, porque la gente abre la Biblia en Apocalipsis, caray, y no sabe en el contexto en el que está. ¿Verdad? Aquí el anticristo ya está operando. Y el anticristo es un tema que vamos a tener más adelante. Pero aquí el anticristo ya está operando. Y la iglesia no va a conocer al anticristo. Entonces, por lo tanto, si ahorita andan todos confusos de que hay esto, lo otro, espérate, para empezar, para que se empiecen a ejecutar muchas cosas, pues tiene que aparecer el anticristo. Tenemos que tener claro unas situaciones. Muy bien. Siendo esta explicación, vamos a leer por favor el versículo. ¿Me ayudas, por favor? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Tremendo este versículo. Tremendo, porque la prueba es para el mundo entero. Y aquí está hablando, todo el capítulo 13 habla de Apocalipsis, habla del anticristo, su estrategia, su poder, lo que va a estar haciendo. Y aquí, en el versículo 16, y hacía que todos, el mundo entero, no importa clases sociales, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, eso implica todo el mundo. Todo el mundo. ¿Ok? Aquí en un versículo, todo implica todo el mundo, no un país, no México, no Europa. La prueba es sobre el mundo entero. Un Dios que establece esta humanidad, la crea, diseña el ser humano, plantas, pone el sol donde lo debe poner, la luna donde la debe poner, forma la tierra y habla que la prueba va a ser del mundo entero. No me salgan con que pues el mundo entero en aquella época, ¿verdad? En aquella época donde se escribió por lo que era el mundo entero en aquella época. Erráis por desconocer las escrituras y el poder de Dios. Daniel diciendo que la ciencia aumentará 750 años y aquí queremos ponerle que esto es histórico, porque algunos así lo ven. Entonces, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay muchas cosas que escudriñar. No nos vamos a meter tan a fondo, pero aquí lo que quiero decirles es que aquí hay un control total en la humanidad. Algo que hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años era imposible. Pero ahora, con la tecnología, es posible tener control sobre la humanidad. Y esto se escribió hace 2000 años. Debemos tener cuidado con dudar si la Biblia es la palabra de Dios. Mucho cuidado. Porque lo que se escribió hace 2000 años se está presentando ahorita. Entonces,
control total de la humanidad. Vean nomás lo que... Control total es sobre todo el mundo. O sea, la tecnología va a tener control sobre todo el mundo. Control total. Vean, esto significa que todo esto se ha ido preparando desde generaciones y milenios. Por eso se dice que la Biblia, el espíritu del anticristo ya está. Por eso la Biblia habla de un misterio de iniquidad que ya está operando desde hace mucho. Porque le está preparando el camino cuando el anticristo se manifieste. Imagínense lo que hay que tener, lo que tiene que abarcar este control en la tecnología. Tiene que abarcar la telefonía, las redes sociales, las computadoras, los televisores, los medios masivos de comunicación, servicios, internet, industria, religión, política, educación. Todo eso se ha ido preparando el escenario para el capítulo 6 y al 18 del Apocalipsis. Todo está gestado, todo está preparado. Para poder tener control de la humanidad, todo esto tiene que ser controlado por pocas personas. Eso es lo que hay que entender. Por eso a un cristiano al pendiente de la profecía bíblica no le sorprende nada de lo que está pasando. Porque esto ya se veía venir. El que esté ajeno a todo esto, pues sí, le va a sorprender. Pero ahorita, si no tienes información bíblica, muchas cosas te van a sorprender. Vamos a ver un video. Se los vamos a poner, que es el de más. Ya lo pongo, ¿verdad? ¿Okay? Para que vean cómo todos los medios de comunicación en un país están controlados. Y esto te debe dar un indicador que a nivel mundial los medios de comunicación están controlados. Tienen control sobre ellos. Y esto pues es de miedo, porque hasta los mismos que dicen las noticias no saben eso. No saben que los tienen diciendo lo mismo. Porque esta pandemia todos nos tienen metidos encerrados. Todos los medios a nivel mundial están hablando de lo mismo. Tenemos que comprender cómo la ciencia aumentó y la tecnología, ¿verdad? Porque va a ser protagonista al final de los tiempos. Vamos a ver un video. Hi, I'm Michelle Melby. And I'm Tom Ober. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things they simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. At News Channel 3, our responsibility is to report and pursue the truth. We understand truth is neither politically left nor right. Our commitment to factual reporting is the foundation of our credibility now more than ever. But we are human, and sometimes our reporting might fall short. We work very hard to seek the truth and strive to be fair, balanced, and factual. We consider it our honor, privilege to responsibly deliver the news every day. This is extremely dangerous to our democracy. 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 ¿No pasaron todos hablando al mismo tiempo? Ok, muy bien. Perfecto. Hay varios videos en el internet donde se sorprenden porque todos están repitiendo las mismas palabras. Entonces, algo que se fue gestando durante milenios fue el control sobre los medios. Y este es uno. Sobre todo hay control. Por ejemplo, el Facebook y WhatsApp lo tenían compañías diferentes, dueños diferentes. Pero resulta que el WhatsApp lo compra el dueño de Facebook. Pues, ¿cuál fregados si millonario ya es? ¿Para qué fregados quiere más? Porque no es por dinero el asunto, es por control.
Ahora es el mismo dueño. Entonces la información de WhatsApp y la información de Facebook ya es pública, ¿eh? Y se va a ser utilizada en su momento, en la etapa de los juicios, para que te sometas a un sistema. Porque no vas a poder comprar ni vender si no te sometes a un sistema. Y tenemos que seguir viendo situaciones importantes aquí, del versículo anterior. Entonces, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Versículo 17. Nadie va a poder comprar ni vender si no te pones el sello del anticristo. Y esto es en la etapa de los juicios, cuando la iglesia no está, ¿verdad? Sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Bestia por qué? Porque no es creación de Dios. Es una creación de Satanás. Por eso se le llama bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre y su nombre es 666. Ustedes se identifiquen por todos lados con el misterio de la iniquidad que trabaja en secreto para preparar el camino para el anticristo. Este número está por todos lados. Véanlo, está en claves por todos lados. Identifíquenlo, porque es número de hombre. El que tiene sabiduría, investigue de qué se trata. Entonces, fíjense lo que va a pasar quien acceda. O sea, prácticamente no vas a poder mantener a tu familia, aunado a los juicios, aunado a las guerras y los juicios que va a haber, al hambre. No vas a poder comprar ni vender si no tienes esa marca. No vas a poder mantener a tu familia. Va a ser una etapa de sufrimiento tremendo si no te pones la marca. Pero vean las consecuencias de ponerse la marca, ¿verdad? Veamos el siguiente versículo. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Y el tercer ángel los miró diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hasta ahí ahorita. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y dice, pues ¿cómo lo voy a adorar? Si es una, pues va a llegar con una falsa, su estrategia es llegar con una falsa paz. O sea, ahorita anhelas paz. Ahorita anhelas paz. Ya quieres que esto se termine. Pues sabes que el anticristo lo va a arreglar. Y lo que no sabes es que lo provocó. Yo lo provoco para yo arreglarlo. Y entonces el mundo me reciba con los brazos abiertos. Porque así es la entrada del anticristo. Entonces dice, hay un versículo en Apocalipsis que dice, todo el mundo lo va a adorar. Pues ahorita los gobiernos anhelan que ponga alguien que ponga paz. Bueno, eso va a existir. Ahora, eso lo vamos a ver en el programa del anticristo más a detalle. Él también dice, el que reciba la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si te pones la marca, pues estás frito. Y serás atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, que vas para el infierno. Si te pones la marca para no batallar y puedas mantener a tu familia, vas al infierno. Ahora, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, ya es eternamente, vas a ser atormentado. Y no tienes reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ya su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Imagínense lo importante que es esta información y que Satanás no quiere que sepas. Si te pones la marca durante los juicios, cuando la iglesia ya no esté y no hay y ya no va a haber quien advierta, bueno, hay otro tema ahí que son los 144,000 que van a estar advirtiendo, pero ya no es la iglesia. Si te pones la marca para vivir según esto más tranquilo, vas a ser atormentado eternamente en el infierno. Entonces, oye, ¿de cuál te fumaste? Pues está escrito en la palabra de Dios. Y yo le voy a hacer caso a la palabra de Dios antes que cualquiera me diga cualquier otra cosa.
Y fíjense que estas son palabras de esperanza. Porque el que realmente está en Cristo no pasa por estos juicios. Pero qué tremenda bendición saber de lo que Dios te va a librar. Qué tremenda bendición saber de lo que Dios te va a librar. Porque vas a ser sacado antes. Por eso se diseñó el arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Ahora, no, a mí esos temas no me importan. No, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pues lamento decirte que eres parte. Si vives en este mundo, eres parte de esto. Ya seas de los rebeldes, incrédulos, atormentados, o de los que se va con Dios. No te libras. Tú puedes estar indiferente a estos temas. Pero esto, o lo agarras serio, lo vuelves prioridad, o vas a tener que vivir consecuencias. Dios es un Dios de amor y mandó a su Hijo hace 2000 años para que creyéramos en Él. Y derramó todo su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para el que no cree, va a vivir consecuencias. ¿Verdad? Sigamos con el siguiente versículo. Vean que en este proceso de 7 años, de acuerdo a la semana 70 de Daniel, la profecía que precisamente le explicó a Daniel del tiempo del fin, ahí es cuando Daniel, en ese versículo que vimos de Daniel es en el versículo 12. La profecía de la semana 70 viene en el versículo 9. Y este que vimos aquí fue en el 12. El ángel está explicando toda la visión del tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, la semana 70 de Daniel determina que la tribulación dura 7 años. O sea, no la sacamos nomás porque sí. Este periodo de 7 años va a haber quién venza al anticristo como en lo individual. Va a haber quién no se ponga la marca. Porque se enteró, porque escuchó un programa de estos, no quiso entender, no se fue en el arrebatamiento, era tibio con la iglesia y se queda y va a entender. Y va a poder librar los 7 años. Va a ser muy difícil hasta el fin, hasta que venga Cristo. Porque el que va a poner al anticristo en su lugar es Cristo. ¿Verdad? Entonces, si la libras, aquí están estas personas que vamos a leer ahorita. Por favor, Mariana. Apocalipsis 15, 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Muy bien. Dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, o sea, que no se la pusieron en este periodo de 7 años, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas. O sea, estos están en el cielo, porque si no te ponen la marca, van a saber, crees en Cristo, sí, va a ser muerte, decapitación. Pero es preferible a vivir atormentado por la eternidad. ¿Verdad? Entonces, estos van a alcanzar victoria. ¿Les va a costar la vida? Sí. ¿Verdad? Y hay otros que van a librar, porque el proceso de los juicios, ya lo veremos más adelante, gente la libra, ¿verdad? Cuando venga Cristo, y Cristo va a separar lo bueno de los malos. ¿Verdad? Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Aquí lo que quiero es que hay una marca. Para tener control sobre la humanidad se necesita tecnología. Y esta marca es muy difícil de interpretar porque siempre hay algo de humanidad en la interpretación bíblica. Si a veces en lo que ya pasó es difícil entenderlo bien, imagínense en el futuro. Por ejemplo, el arrebatamiento tiene muchas interpretaciones. Hay una verdad. Pero hay gente que se ha metido más a fondo a estudiar y irá con esa verdad del arrebatamiento. Y hay profecías que se acercan exactamente a cómo va a suceder en ese día del arrebatamiento. Y hay otras que tienen variantes, pero hay otras muy desviadas.
pero de que va a haber un arrebatamiento lo va a haber. Pues interpretar correctamente, lo que hace la Biblia es darnos mucha información para saber más o menos cómo se va a presentar el día del arrebatamiento, ¿verdad? Igual aquí, ha habido muchas interpretaciones de cómo va a ser esta marca, ¿verdad? Y voy a poner un video, todo lo que parece indicar esta marca. Para esto se necesita tecnología. Entonces voy a poner 2 videitos, ¿verdad? Que tienen que quedar muy claros. Será implementa en el 4. Ahí va. El futuro ya está aquí. Miles de personas por todo el mundo comienzan a implantarse microchips bajo la piel. Los dispositivos electrónicos contienen información sobre tarjetas de banco, carnets de identidad, incluso boletos para el transporte. Sin embargo, los expertos advierten de los riesgos que podría traer esta tecnología para la salud, al tiempo que alertan sobre la amenaza para la protección de la privacidad. Para ampliar el tema está con nosotros María Rodríguez Abalde, ya lista en nuestra sala de redacción con más datos de esta curiosa acción que están realizando las personas. Hola María. ¿Cómo estás? ¿Qué elementos podrían contener estos microchips que ya la gente empieza a implantarse en la piel? Bueno, pues estamos hablando, como tú dices, de un microchip. Más o menos te voy a enseñar, porque hemos buscado algo parecido y hablamos exactamente de este microchip que iría implantado, es decir, integrado en tu cuerpo debajo de la piel. Normalmente se pone por esta zona, es una cápsula de vidrio que vendría más o menos a ocupar pues algo como esto, incluso muchísimo menos. No deja de ser un circuito electrónico, es decir, funciona como una tarjeta inteligente, y a través de este mecanismo tenemos acceso a un montón de servicios. Hablamos, por ejemplo, de que todos tus datos de identidad están dentro de esta cápsula, con lo cual pues ya te ahorras viajar, por ejemplo, con papel, ya te ahorras llevarte, por ejemplo, el pasaporte o tu DNI. Hablamos de poder transferir datos desde tu teléfono a esa tarjeta o viceversa. Hablamos de que este dispositivo, este microchip, pueda sustituir a tus llaves, es decir, puedes acceder al trabajo, a tu casa, incluso puedes encender High-tech. En el nuevo complejo de oficinas Epicenter de Estocolmo, los trabajadores pueden abrir las puertas o hacer fotocopias con un chip implantado en la mano. Formado por una antena y un microchip, este dispositivo no necesita baterías para funcionar. Adiós a las tarjetas de identificación y a los códigos. Todo lo que el trabajador debe hacer para abrir, por ejemplo, una puerta es pasar su mano por un sensor. El complejo Epicenter fue inaugurado hace apenas unas semanas con el objetivo de albergar a empresas que se dediquen a la innovación. Este chip es del tamaño de un grano de arroz. Mide unos 12 milímetros, incluye un código y se inyecta con una jeringa. Se trata de un medio de identificación que puede comunicar con otros objetos que se encuentren alrededor del usuario. Puedes abrir puertas, puedes imprimir de manera segura documentos y, sobre todo, con este chip puedes comunicar con tu teléfono móvil para enviar, por ejemplo, los contactos de personas con las que te has reunido. Por ahora los beneficios de este chip son limitados, pero sus creadores aseguran que seguirán investigando qué otras posibilidades ofrece este dispositivo y qué otros productos y servicios podrán ser desarrollados. En el futuro, este chip podría permitir también a sus usuarios comprar comida en la cafetería de la empresa o chequear su estado de salud. Este chip podría ser utilizado en el futuro en todos aquellos servicios que hoy necesitan un código, una llave o una tarjeta. Creo que todos los pagos podrían realizarse de esta manera. En lo que respecta... Muy bien, no los vamos a poner completos porque ya vamos apuraditos con el tiempo. Pero ¿ya saben por qué Daniel dijo que la ciencia aumentará? Porque el anticristo lo iba a ocupar. ¿Para qué? Para el control de la humanidad. Si ahora se puede dar que el mundo sea controlado, es por este chip que lo han estado planeando desde hace mucho. Han hecho muchos ensayos. Todo esto son ensayos. La pandemia es un ensayo para prepararnos para este escenario. Este chip va a traer toda la información. Estos aparatitos que tenemos de celular lo traemos en la mano, pero este tiende a desaparecer. Vas a traer este adentro de tu cuerpo, así como la ciencia va ahorita. La ciencia, si vimos que la ciencia fue aumentando así de nivel, esta generación vio así la ciencia.
Y Daniel dijo, cuando la ciencia aumente, el tiempo del fin está cerca. Entonces, ahora, pues podrán decir algunos que se creen muy inteligentes y que se creen muy sabios. No, pues yo me voy a juntar mucho dinero en efectivo para... Si me llega esto, no hombre, voy a tener ahí acumulado mucho dinero. Y para librar todo eso. Y vean lo que profetiza la Biblia. Porque el dinero en efectivo tiende a desaparecer. Vamos a ver un versículo. Fíjense lo que dijo Ezequiel 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo aproximadamente. Arrojarán su plata en las calles. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. No va a valer toda la plata en las calles, ni el oro, ni el dinero. Lo van a estar arrojando así. ¿Por qué? Porque no va a servir para nada. Porque el que quiera comprar y vender tiene que someterse al sistema del anticristo. El dinero tiende a desaparecer. Vamos a ver un video. Vean lo que dijo AMLO en una conferencia de esas que hace Tenemos que tomar esto serio, ¿eh? En las conferencias que hacen en las mañanas, vean lo que le hacen, la pregunta que le hacen. ¿Sí? Buenos días, señor presidente. Soy Isaí Ramírez, de Quesaya Verdades, de redes sociales. El viernes pasado, con fecha del 22 de marzo del 2019, en la reunión de la Convención Bancaria número 82, el ingeniero Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, presentó un sistema de pagos llamado CODI, el cual implementará la tecnología de códigos QR para que los mexicanos pues ya tengamos que hacer pagos sin la necesidad de usar efectivo y sin la necesidad de usar tarjetas de crédito y débito. Hay mucha gente preocupada por esto y están expresando su rechazo a este sistema nuevo de pago. Existe la preocupación de estos ciudadanos de que esto les quitará la privacidad financiera, es decir, el gobierno dirá quién puede vender y quién puede comprar, qué vender, dónde y dónde comprar. Y solo las personas en un futuro que tengan este sistema QR y un teléfono inteligente podrán realizar pagos o vender mercancía en un futuro cuando deje ya de circular el dinero en efectivo. Las preguntas son las siguientes. ¿Quiere el gobierno deshacerse del 100% del efectivo en circulación, al mismo tiempo monitorear el 100% de las transacciones en el país? ¿No cree que esto en un futuro sería peligroso, ya que un gobierno autoritario, después de su gobierno, podría estarle restringiendo las compras y ventas a los ciudadanos, a perseguidos políticos o incluso a la clase social de bajos recursos por completo? Y la gente en redes sociales está exigiendo que este sistema se lleve a una consulta ciudadana. ¿Estaría usted dispuesto a acatar esta exigencia por parte del pueblo de México? Gracias, señor presidente. Sí, pues es interesante tu pregunta, porque pues sí es un proceso de modernización de todo el sistema de pago que va orientado a que no se use el efectivo. Tiene cosas buenas para tener más control en cuanto a la corrupción. También significa que no se tengan que tener sucursales bancarias, sino que se puedan hacer
los trámites con el teléfono, pero también tiene eso que tú planteas, ¿no? Es una modificación a las prácticas de intercambio económico, a las compras, y sí, al futuro dejaría de tener tanta relevancia, tanta importancia el efectivo. O sea, es eso, ¿no? Poder hacer acuerdos, negociaciones por teléfono celular. Ese es el planteamiento. Hay que analizarlo bien, hay que recoger todos los puntos de vista. Los técnicos financieros, aclaro, lo ven bien como un avance y es algo que ya se está llevando a cabo en otras partes, en otros países. En México hay mucho atraso en lo que tiene que ver con la inclusión financiera, como se le llama. Es de los países más atrasados. Hay como 800 municipios que no tienen sucursales bancarias en el país. Me refiero a las cabeceras municipales. No hay sucursales bancarias. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vean que a final de cuentas los gobernantes son títeres. Es la verdad. Es un sistema mundial que se va a implementar en todos los países a final de cuentas. Y él no negó que eso no fuera a pasar. ¿Verdad? Dijo palabras, es de la modernización, no, si se va a desaparecer el efectivo, es para mayor control. No se negó, ¿verdad? Ya se ha implementado en otros países. Yo lo que quiero es que ponernos serios con esto y que esto la Biblia lo profetizó 500 años antes de Cristo. Fíjense lo que dice Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. El primer programa hablamos, ¿te quieres poner en paz con Dios? ¿O quieres enfrentar estas situaciones? Dios habló a través de su amor por mucho tiempo, pero su paciencia tiene límite. El profeta Jonás fue a advertir de juicio a Nínive y se arrepintieron. Y fue a profetizar, fue a darles un mensaje de juicio, y si no se arrepienten viene juicio. Tal vez llegaron los tiempos donde el mensaje tiene que ser fuerte. Y todo porque te salves. Aunque podrán verme viendo feo. Pero es por amor que te estoy diciendo eso. Para que no pases todas estas cosas. Yo no soy el malo de la película. Malos los que te esconden esta información bíblica. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Vamos a ver por último otro video para que nos quede más clarito. Cada vez se realizan menos pagos en metálico. A veces incluso pago €1.50 con tarjeta. Porque es más sencillo en la mayoría de los casos. Es cada vez más sencillo. ¿Está desapareciendo el dinero en efectivo? Si lo pienso, realizo más pagos sin dinero que en efectivo.
Aquí en Suecia ya no podemos usar efectivo. En realidad, las sociedades financieras, los políticos y economistas influyentes de todo el mundo trabajan para eliminar el dinero en efectivo. En el futuro, tendremos euros o dólares digitales directamente en el Banco Central. ¿Quiénes se beneficiarán cuando no haya más efectivo? ¿Quiénes serán los perdedores? Muy bien. ¿Ya podemos ponernos serios con las cosas de Dios? Porque esto, a lo mejor este programa lo hago hace 10, 15, 20 años para atrás y van a decir, este bien loco. Pero la evidencia ahí está. Todo se está preparando para que ya el escenario esté cumplido. Si no lo quieres ver, pues bueno, no hay peor ciego del que no quiera ver. Llevamos 4 señales que son muy contundentes de que Cristo está a las puertas, de que el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a explicar más a detalle en programas que siguen, está a las puertas. Y eso es de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se va. Podemos ponernos serios con estos temas. Vean 4 señales bien contundentes que son las que llevamos. Nos faltan 3 para determinar los tiempos que estamos viviendo. Para que digas, oye, pues si Cristo, en el cual creo, pero estoy medio tibio, pues sí digo creer en Él, pero la verdad estoy muy alejado de Él. Y Él dijo que iba a regresar y todo se está cumpliendo, pues a ponernos serios con esto, ¿verdad? La oportunidad todavía la tenemos ahora de una forma tranquila, ¿verdad? Aceptas a Cristo en tu corazón, Él viene a morar en tu vida y Él pone orden en muchísimas cosas de tu vida. Vean lo que el cristiano debe de estar consciente. Porque hoy muchas señales, pues la Biblia dice que no hay hora ni fecha. Necio. Y erráis por desconocer las Escrituras. Porque te vas con lo primero que te dicen. No, pues la Biblia dice que no hay hora ni fecha. Vean lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 4. Por favor, María. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Muy bien, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Fíjense lo que está diciendo Pablo, acerca del orden cronológico de los eventos específicos en el plan de Dios, por decir el arrebatamiento, acerca de su orden cronológico del arrebatamiento, ahí está poniendo eso. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, o sea, acerca de cuando el orden cronológico, de cuando Dios decida derramar su ira, ¿verdad? Ahí está hablando de un evento específico, la ira de Dios sobre la tierra y sobre su orden cronológico. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tengo necesidad, hermanos, de yo escribirles. ¿Por qué? ¿Seguimos? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si nos quedamos hasta ahí, perfecto, pues ahí te puedes quedar, ¿verdad? Y tú vas a decir, no sabemos si va a ser como ladrón en la noche. Sí, el arrebatamiento es como ladrón en la noche. La segunda venida no. Por cierto, para aclarar algo, porque yo en uno de los programas dije, en el Antiguo Testamento no hay un solo versículo que hable del arrebatamiento, porque cuando lo habla Pablo dice, aquí un misterio, y un misterio es que nadie lo conoce. Me faltó de comentarles que no habla ningún versículo en el Antiguo Testamento del arrebatamiento, pero sí habla muchísimas veces de la segunda venida, que son 2 eventos diferentes. Muchísimas veces en el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida, pero no se habla de ningún versículo sobre el arrebatamiento. Muy bien, aclarando esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, el arrebatamiento.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí hay una profecía que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Es una profecía que la he visto muchas veces en las conferencias, que también determina que el tiempo está cerca. De hecho, lo que anhela hoy en día el mundo es paz y seguridad. Y se está diciendo por todos lados. Cuando digan, no cuando la haya. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Qué será? Pues el capítulo 6 al 18, el Apocalipsis, los juicios de Dios, la ira de Dios sobre la tierra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y vendrá una destrucción fuerte, la cual la iglesia no vive y será arrebatada. Pero aquí es donde quiero llegar, a lo siguiente. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quién no escapará? Los incrédulos, los tibios, los que no quisieron adecuarse. Más, aquí es el versículo 4, es el que quiero que pongan atención. No hay hora ni fecha. Pues aquí pongan la atención al versículo 4. Más vosotros, hermanos, la iglesia, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Entendemos? ¿Entendemos o queremos aplicar media palabra a la iglesia? Si estás al pendiente de las profecías bíblicas, a ti este día no te va a sorprender como ladrón. Pero si estoy jugando mi Disneyland espiritual, ¿verdad? Que todo es color de rosa y que no me quiero meter a la profecía bíblica. Entonces hoy hablamos de la ciencia. Daniel habla de la ciencia 700 años antes de Cristo. En el tiempo del fin, la ciencia, ¿por qué? Porque el anticristo la iba a usar. Ahora la podemos usar, no se preocupen. El cristiano no va a ser partícipe de estas calamidades. Yo la estoy usando, la estamos usando. Pero va a haber un tiempo que se convierten en el enemigo. Y hay muchas cosas que hay que hablar de. La ciencia aumentará. Control de circuito cerrado, telefonía, muchas cosas. Computadoras, toda tu información ya se tiene registrada. Hay muchas cosas que no las vamos a hablar ahorita. Lo que tú necesitas saber es que la generación que viva, que la ciencia aumentará, esta va a ver el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, hermanos. Perdón. Terminamos con la cuarta señal, que apunta a que esta generación ve la venida de Cristo. Mariana, no sé si quieres decir algo. Ya estamos sobre el tiempo, ¿eh? Qué raro. Sí, exactamente. Yo quería comentarles, bueno, normalmente siempre me ven aquí que estoy con una pluma porque como voy haciendo así como mis mapas mentales para hacer como el cierre después. Ahorita tengo 5 puntos rapidito que voy a tocar. El primer punto es que la ciencia ha ido aumentando lentamente, o sea, esto tiene que ser paulatino y lento para que te vayas acostumbrando. Es así como trabaja siempre Satanás también, en la manera en la que te vas acostumbrando al pecado. De esta manera también vas a aumentar, o sea, la ciencia ha aumentado lentamente para que te vayas acostumbrando a ella y para que siempre se vaya viendo como algo bueno. Y no es que sea algo malo, sino que poco a poco te vas acostumbrando y se te hace algo normal y se te hace algo muy bueno. Porque no, Satanás, este es el segundo punto, porque Satanás nunca te va a poner como algo feo para que lo agarres. Es obvio que si te lo pone como algo feo, nunca lo agarrarías. O sea, así también trabaja. Si tú lo empiezas a ver como algo bueno, porque por ejemplo ahorita que estábamos viendo los videos que decíamos, ok, se va a acabar el efectivo, oye, qué padre, porque pues te evitas el estar pasando bacterias y el estar pasando virus y traer las manos sucias. O sea, realmente tiene sus cosas positivas en cuanto a salud y en cuanto a muchas cosas, y que los que somos súper desorganizados con el dinero, bueno, es una manera en la que nos podríamos medio organizar, pero la situación es que esto te lo va a poner bonito para que después digas, ah, qué padre, mira, ya no tengo que cargar con mi celular, ahora con que me inserten un chip, entonces yo puedo controlar todo lo que normalmente no controlo, y lo vas a ver como algo súper padre, que vas a decir, me vino a solucionar la vida. Pero eso es cuando no sabes lo que la Biblia dice. Si la Biblia te está advirtiendo, no te pongas esta situación, o no te adaptes, o no te superacomodes a la tecnología, o no la hagas como algo esencial en tu vida,
pues es porque Dios en amor te está advirtiendo y te está diciendo, esto que estás viendo ahorita como bueno, en algún momento se va a convertir en algo malo. Entonces, este es el tercer punto, que Dios nos está advirtiendo en todo el amor que tiene para con nosotros, que debemos de entender esa magnitud de su amor para que tengamos cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que hacemos, y que en ese amor que Cristo nos demostró a través de la cruz, nosotros podamos transmitir este mismo amor a las personas que no saben, porque mucha gente, a mí me ha tocado hablar con personas que cualquiera diría que saben muchísimo más del evangelio que yo, porque tienen muchísimos más años en la iglesia que yo, y hablar temas de profecía y no saben ni de qué les estoy hablando. Entonces, en ese amor a las almas que debemos de reflejar, porque tenemos a Jesucristo con nosotros, en ese mismo amor debemos de decir, mira, esto es lo que está pasando. Dios nos está advirtiendo que esto se va a acomodar de esta manera y que lo vamos a ver como algo bueno, pero que debemos de entender que sí es bueno hasta cierto punto y que no nos debemos de acomodar a eso. Y el otro punto, el cuarto punto, es que es cierto que no podemos decir, ok, hay una fecha y una hora para el arrebatamiento, pero es como, siento que es como cuando nosotros que tenemos niños vemos que se van acercando a algo, que se van a hacer daño y les estás diciendo, mira, si sigues brincando ahí te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. ¿Cómo sabes tú que se va a caer? Bueno, porque tienes más experiencia y sabes que se va a caer si sigue haciendo eso. Entonces Dios en su amor nos está advirtiendo y nos está diciendo, van a pasar estas cosas, no caigas, no te caigas, te amo lo suficiente y pagué un alto precio por tu alma y te estoy diciendo, va a pasar esto si sigues haciéndolo. Entonces, ten cuidado, no caigas. Por eso son las advertencias de Dios. Y para cerrar con el quinto punto, dice que lo que apunté fue que ahora que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Es que va a llegar un punto en el que ni aunque tengas mucho dinero vas a poder comprar comida, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer aquello. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Verdad? Que obviamente cuando pase esto ya no vamos a estar. Pero espero que este mensaje, como le decía el otro día a Vicente, ¿hasta dónde está nuestra fe de decir, ya casi nos vamos? O sea, vamos dejando como papelitos escritos con advertencias para los que sí se quedaron, o sea, entonces, digo yo porque estoy bien loca, pero bueno, yo decía, vamos dejando advertencias por ahí, ¿verdad? Para los que se queden, pero esto que no va a llegar un momento en el que el dinero no va a servir, entonces, ¿qué Dios nos está diciendo? ¿Qué Jesucristo nos está diciendo? Jesucristo, después de que se va al cielo, después de que es resucitado y cuando se le aparece a Juan, a veces podemos pensar todavía en ese Jesucristo humilde, crucificado, pero Jesucristo ya no es eso. Jesucristo ya está en el cielo y ahora tiene ese poder y ese resplandor y esa fuerza y está sentado ahí en el trono junto a Dios. Y entonces ese Jesucristo fuerte y poderoso es el que se le aparece a Juan. Y cuando este Jesucristo poderoso se le presenta, qué impactante que le dice, yo te aconsejo, porque le está hablando a una iglesia, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, Dios nos está, cuando tú estás en una prueba, Dios te está disciplinando porque te ama. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, este es el tiempo donde debemos de ser celosos de nuestra salvación y decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y después termina diciendo, porque yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz, abre la puerta. Entonces, eso es un mensaje súper importante que debemos de tener en claro y debemos de decir, oye, hay algo dentro de mí que me está diciendo que las cosas, tal como las veo, tal como las vivo, no son precisamente las maneras en la que Dios quiere que yo las vea o las viva. Y entonces ahí debemos de entender que el mismo Jesucristo se está diciendo, o sea, yo di mi vida por ti, porque te amo y todavía estoy viniendo a tocar a tu puerta para que la abras, para yo poder entrar y vivir en tu corazón y poder salvarte de estos juicios que van a venir. Entonces es muy importante que sigamos aprendiendo de profecía por la simple y sencilla razón, una, por agradecimiento de que debemos de decir, mira de lo que Dios ya me salvó
y mira de lo que ahora me va a salvar. O sea, y de estar en la conciencia de lo que Dios nos está rescatando. Y la otra, como les decía, pues para poder entender que realmente estas son señales que Dios nos está dejando como una advertencia en su mismo amor. Muy bien, perfecto. Muy buena conclusión. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este 7º programa. Son 16, acuérdense, y información muy necesaria como la que vimos hoy. Nos vemos mañana con... Primero Dios. Mañana son señales en la naturaleza y en los cielos. Muy interesante también, profecía bíblica que determina que el tiempo está cerca. Nos vemos.